El copero del rey. Capítulo 5. Plato fuerte. En la sociedad de Ravenere, el uso adecuado de los guantes para un omega no desposado es una norma inquebrantable. Cualquier contacto físico entre un omega y un alfa que no esté precedido por guantes es considerado una grave infracción de la etiqueta, pues puede ser interpretado como una invitación inapropiada. Revista de Protocolo y Etiqueta para Omegas. Publicación número 257, edición de primavera. Fue apenas un roce, apenas un instante, pero la repulsión caló a Niall en lo más profundo. Arrancó la mano del agarre de Styles, pero ya era demasiado tarde. La picazón que ahora sentía en la piel era el fantasma de lo sucedido. Un placer conocerlo en persona, Omega Oran, pronunció él con un acento marcado, de alguien que domina la lengua común pero que no disfruta su sabor. Su voz era profunda, bronca, con un deje satírico que a Niall le revolvió el estómago al hacerse evidente que no era ajeno a aquella insumisión. El miedo volvió a él y lo hizo regresar a la realidad en la que él era igual de insignificante que la baldosa que estaban pisando. El gusto es mío, Alpha Styles, dijo al final, procurando tragarse el nudo de espanto antes de abrir la boca. Hizo una gran reverencia que para nada compensaba la falta de la primera, pero las intenciones ahí estaban. Rezó porque su padre así lo creyese. Espero que su viaje a Ravenere le haya sido leve. 21 días a caballo no son nada cuando el recibimiento es así de cálido. Le presento a mi madre, Lady Anne. Esa inclinación sí le salió bien y la mujer le regaló una sonrisa cálida. Niall le devolvió una forzada, pero se le escurrió del rostro al ver a la niña que los acompañaba. Y ella es mi prometida, Lady Lena Lyonas, introdujo Styles, invitándola con el gesto al círculo. Era rubia y alta para su edad, pero tan menuda que pasaba desapercibida detrás del alfa. Verla al lado de la bestia era repugnante. Apenas había cumplido los 11 años y solo los dioses sabían lo que había vivido. Niall le hizo una reverencia y el sonrojo de ella se notó aún de noche. La observó inclinarse con torpeza y trastabillar al recobrar la postura. No estaba bien entrenada y se notaba. Deberá dejarles tiempo a solas, manifestó su padre refiriéndose a Niall y a la niña. Si han de llevar la misma casa y compartir al mismo alfa, tendrán que conocerse bien. La niña se encogió aún más. Miraba a Niall con ojos grandes y llenos de recelo, como los de un animalito herido. Retrocedió un paso y buscó refugio cerca de Styles, que posó una de sus enormes manos sobre su hombro y pareció tragársela. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Milena está cansada, pero seguro habrá tiempo en los próximos días para reunirse con calma. Le presentaron a su madre a Styles, hubo otras 2 inclinaciones y los recién llegados se marcharon con la siguiente familia, con promesas de seguir conociéndose. Pero a cada paso que daba Styles, los murmullos alrededor de Niall se acentuaban más y más, hasta que todo el patio resonó en cuchicheos. ¡Qué vergüenza! Por los dioses, qué escándalo. Le rezongó su madre en susurros cuando estuvieron lo bastante alejados de ellos. Su rostro evidenciaba que estaba furibunda. ¿Cómo te atreves a avergonzar a tu padre de esa forma? ¿Y dónde están tus guantes? Entonces los vio, blancos, inmaculados y sobre la mesa. Se los había quitado porque le sudaban las manos. Una vez más, el bochorno lo inundó. Asistieron varias docenas de testigos, que serían cientos antes de terminar la noche. Tranquila, Maura. Él sabe muy bien lo que hace, dijo su padre. Niall se sorprendió al escucharlo sereno. Volteó a verlo para confirmar que no se trataba de una alucinación, por el contrario, se lo encontró sonriendo de oreja a oreja. Tras eso le dio unas palmaditas cariñosas en la espalda e intercambió una mirada cómplice con Lord Farras. Niall no tenía idea de qué era lo que se suponía que debía saber,
ni por qué su padre estaba feliz con lo que acababa de pasar. Por la expresión de su madre, ella también lo ignoraba. El comentario de lo sucedido se extendió como la pólvora. De pronto, Neil sintió como toda la atención de la corte se posaba en él, pero la conciencia de sí mismo no lo ayudó a mantenerse calmo. Intentó volver al círculo de Omegas, pero pronto descubrió que ni él, ni su madre, eran bienvenidos. Fueron excluidos de las conversaciones y no tuvieron otra opción que salir a caminar por el patio con la excusa de estirar las piernas. «¡Qué vergüenza me estás haciendo pasar, por los dioses!», lloriqueó ella en más de una ocasión. «Y a mí, que te he criado tan bien, me sales con estas cosas uno de los días más importantes de nuestras vidas. ¿Acaso no entiendes que Styles puede echarse atrás en cualquier momento?». «Y ese es el sueño», pensó. Por supuesto, ni ella, ni la princesa, ni nadie más allá del consejo sabía lo que Styles era en realidad. Si Perry lo supiese, no lo querría. Su madre siguió rezongando hasta que todas sus faltas fueron señaladas al menos 3 veces. Una vez que logró sosegarse, surgió el verdadero problema: regresar al grupo de amigos. Ojalá me fuera dado a saber de qué están hablando todos ellos. Su curiosidad fue satisfecha tan pronto bajaron por la escalinata que daba sombra a una de las mesas más concurridas. «Es un fulano, un roba prometidos», escucharon que decía Lady Jonase. La princesa lo quería como a un hermano y mira cómo se lo paga, comportándose como un prostituto de las ciudades libres. Se sacó los guantes, poco más y se tira sobre él. Hubo un asentimiento general y, de pronto, el murmullo paró en seco. El agarre de su madre se intensificó, como si necesitase ayuda para caminar. Había pasado del rojo furioso al blanco enfermizo en apenas un instante. El silencio sepulcral se extendió hasta que llegaron a la mesa donde su padre había decidido echar raíces con Lord Farras. Su madre recobró la compostura y Neil pasó el resto de la noche solo en su compañía. Más tarde, todos los invitados se trasladaron desde los jardines principales a los internos, donde habían colocado mesas larguísimas. Solo las más distinguidas familias de Ravenere se encontraban allí, pero el orden de los asientos revelaba quién era más importante que quién. La mesa del rey estaba más elevada que el resto, como debía ser. Tenía capacidad para solo 34 miembros. A la mano derecha del rey y a su familia siempre se les asignaba un lugar prominente cerca de él, pero, esta vez, cuando le señalaron a Neil su asiento, no fue al lado de su madre, sino junto al invitado de honor. Esperó varios minutos parado solo a que el rey hiciera acto de presencia para poder sentarse. Le temblaban las piernas y las manos, pero procuró respirar profundo y no moverse. El rey apareció con Styles lo que pareció una eternidad más tarde y se sentó, lo que dio la señal a los demás. Ahora estaba flanqueado por la bestia y la niña Lyonas. Al lado de la niña estaba Lady Anne. Se imaginó lo que todos debían estar viendo: el heredero, los 2 futuros esposos y la madre. La princesa Perry, sentada en el 5.º asiento a la izquierda del rey, después de 2 de los acompañantes de Styles y los padres de Neil, aún no formaba parte de la escena. Aquel trato era por demás inaudito y la expresión de Perry al darse cuenta del orden lo confirmó. El rey la estaba protegiendo, pero ella no podía saberlo. Pronto todos en las mesas de abajo también lo notaron. Neil podía sentir el desprecio general cuando lo miraban y lo señalaban con la cabeza, para después cuchichear sin reparos. El banquete de esa noche no iba a tener nada que ver con la comida. El breve discurso de bienvenida y la bendición del rey dieron inicio a la tortura. La sola presencia de la bestia le quemaba el brazo derecho y lo hacía desear romper el brazo de la silla para alejarse al menos media pulgada más. «Tu futuro esposo es un niño muy bello», observó el monarca de la nada. La elección de palabras no era fortuita, considerando los gustos de su sobrino.
Lord Oran me ha asegurado que ya está listo para engendrar. Si te apuras a desposarlo tal y como te lo pido, llegarás a su celo en 3 semanas, será su momento más fértil. Niall se congeló en el asiento y no se atrevió a despegar los ojos de su plato. ¿Desde cuándo su padre tenía registro de sus celos? ¿Desde cuándo compartía esa información tan íntima con el rey? ¿No te complace, sobrino?, inquirió con ímpetu. Niall no lo vio, pero se imaginó que Styles asentía. Podrías montarlo a él primero, que parece fuerte y saludable. Mi hija tiene una contextura más delgada y enfermiza, así que no será de gran ayuda cuando es imprescindible asegurar la cinta. Si acaso lo anterior no había logrado mortificarlo por completo, eso último zanjaba el trabajo. La mitad de la mesa lo había escuchado. Aunque no la miró, no era difícil imaginar la rabia de la princesa. Por supuesto, los planes del rey no incluían a Styles como el próximo sentado en su trono. Niall, por otro lado, era descartable. Lo desposaré al día siguiente de mi coronación, tío, tal como me lo has pedido. 1 semana y 1 día. Ahora sí miró a Perry, pero ella tenía la vista perdida en algún lugar del mantel. Si Styles se casaba con él al día siguiente de su coronación, entonces la suya sería una boda doble. Niall vio el momento exacto en que ella lo comprendió. Los ojos azules se le salieron de las órbitas y dirigió una mirada aterrorizada a su padre, que de inmediato se tornó en una furiosa. Jamás había tenido que compartir nada en su vida y el día de su boda no se convertiría en la primera vez. Su atención se desvió cuando Styles estiró su brazo abismal para tomar una copa. Niall asimiló lo cerca que estaban el uno del otro después de tantos años de pensarlo al borde de la muerte. Ahora, sentado en la mesa del rey y en su recibimiento a Ravenere, aún con su tío en contra, parecía espantosamente intocable. La cantidad de feromonas de alfa que soltaba mareaba. Por lo general, cuando un alfa olía así, siempre estaba ligado a emociones fuertes, pero en él no podía identificar ninguna. Parecía que desprendía aquello todo el tiempo, como una advertencia más para no acercarse mucho, si es que su fama de general de la frontera no bastaba. Observó de reojo que comía bien, con modales bastante decentes en la mesa. Por alguna razón, siempre lo había imaginado como un ser indomesticable, más parecido a un animal salvaje que a uno civilizado. Ya era un milagro que hablara la lengua común, pero que se comportara como un noble superaba por mucho sus expectativas. Se dio cuenta de que él mismo empuñaba los cubiertos de una manera nada elegante y los aflojó, para luego cortar un pequeño trozo de ternera y llevárselo a la boca. La comida de palacio era deliciosa, muy diferente a la de casa. Desde que se hizo inminente la llegada del heredero, su madre había enviado órdenes a la cocina para que solo le sirvieran sopas. Recordar a su madre lo hizo mirarla, pero se arrepintió de inmediato cuando los ojos de ella le devolvieron un regaño. Como buena Omega, ella cortaba la ternera y se la llevaba a la boca de su padre. No estaba escrito en el protocolo, pero esa misma mañana a ella le había dicho que era imperativo que hiciera lo mismo con Styles. Por supuesto, él no se molestó en negárselo, aun sabiendo que no lo haría, pero ahora su padre también lo observaba expectante. Echó un vistazo al plato de Styles y cometió el error de mirarlo después a él, pero desvió la mirada de inmediato cuando el alfa lo descubrió. No, no lo haría. La niña tampoco hizo amago de querer hacerlo. Cuénteme algo de usted, Omega Oran, pronunció aquella voz ronca. A Niall casi se le cayeron los cubiertos del susto. La pregunta se había planteado en confidencia, porque el rey ahora hablaba con los invitados a su izquierda. Niall no esperaba hablar en toda la noche. Según su madre, con la presentación era suficiente y Styles no se molestaría en dirigirle la palabra hasta la noche de bodas. Con tu padre fue así, le prometió ella mientras le trenzaban el cabello aquella misma mañana.
Solo mantente callado, servicial y con una sonrisa. Pero era imposible obligar a su rostro a sonreír. Y aun si pudiese, estaba claro que ninguna sonrisa sería suficiente para responder a aquello. Necesitaba palabras, una oración completa. ¿Qué se suponía que debía decir? La expectativa se hizo evidente cuando su silencio se prolongó. No podía siquiera mirarlo y sabía que sus feromonas olían a miedo. Niall es un maestro del portae, respondió el rey por él. Niall casi soltó un suspiro de alivio. Un competidor nato y mi mayor contrincante. El portae es un gran juego, emprendió uno de los generales de Styles, el pelado gigante con la cara surcada de cicatrices. Niall se estremeció cuando sus ojos se fijaron en él. Un gran juego de táctica, donde cada decisión cuenta. Es un campo de batalla en el que se libran épicas contiendas mentales. A mí me gusta mucho. De todas las personas en esa mesa, él era el último de quien uno esperaría oír tal cosa y con tanta devoción. El portae era más de astucia, no tenía nada de fuerza bruta. Ese alfa apenas podía agarrar los cubiertos sin que pareciera que blandía un arma capaz de destripar en cada mano. No hay tarde ociosa en Aetheria en la que no tenga lugar una partida de portae gigante, contó Lady Anne, 2 asientos más allá. Y, modestia aparte, no he perdido una partida en años. Incluso solía patearle el trasero a Willy. Llamar al rey, Willy, era casi blasfemo, pero aludir a patearle el trasero. Bueno, tal vez eran cosas que solo su hermana mayor podía permitirse. Pues tal vez deberías enfrentarte a Niall, viejo saco de huesos. A ver cómo te va. Al escuchar su nombre, Niall casi se atragantó con su propia saliva. La conversación y los apodos habían atraído la atención de muchos. Lady Anne rió fuerte y asintió. Me parece un desafío formidable. ¿Qué te parece, Willy? Tú contra mí, quien gane va contra Niall. Hecho. Voceó el rey y tomó la copa de vino para anunciarlo a toda la mesa. Esta semana mi hermana conocerá la derrota en el portae gigante. Si no por mí, por ti. Señaló a Niall y bebió un sorbo acompañado de todas las copas que se habían unido a la celebración. ¿Cuántas de esas había tomado? Niall miró su copa llena de vino y sintió unas ganas imperiosas de vomitar. Ahora el temblor de las piernas se había extendido también a sus brazos. Una cosa era ganarle al rey en su habitación privada, pero en público. Derrotarlo en público era una cosa muy diferente. Acuérdate de tu promesa, advirtió el rey entonces, apuntándole con un dedo acusador que implicaba que ya sabía exactamente en lo que estaba pensando. Nunca me dejarás ganar. No será necesario, Niall, expuso Lady Anne, divertida. Lo eliminaré en la primera ronda. Competirás contra mí. Solo los dioses sabían qué rayos acababa de pasar y cómo había terminado en medio de una absurda riña de hermanos. Las anécdotas del portae afloraron con el interés del rey y, de repente, todos eran fanáticos del juego menos popular de la historia. Niall estaba seguro de que al menos la mitad lo estaba confundiendo con el amestril, que también tenía un tablero y piezas blancas y negras, pero que era en definitiva otro juego. Perry permanecía callada como él, pero muy atenta a cada movimiento de Styles, que mantenía un aire taciturno y tampoco hablaba. Estaba más que claro que el portae lo aburría mucho. ¿Y cuál es tu estrategia, Niall?, inquirió Lady Anne después de un rato. ¿Eres más ofensivo o defensivo? No esperará, milady, que Omega Oran le responda, rió el que ahora identificaba como el coronel Gullard. El pelado con cuerpo de bestia a su lado tenía el mismo rango y se apellidaba Conan. No contará sus tácticas cuando pronto deberá presentarse a la batalla. Tonterías, porfió ella. Yo soy ofensiva, voy por todo.
Mi hermano es más defensivo, siempre a la retaguardia. Nail podrá dar fe. De eso nada, Annie. Bramó el rey arrastrando las palabras. Tú nunca tienes estrategia, siempre vas como caballo ciego esperando que lo de adelante sea pradera. Aquel comentario que no tenía nada que ver tomó a Nail desprevenido y no pudo evitar curvar las comisuras de los labios. ¿Ves? Nail también piensa que te pareces a un caballo. Brindo por eso. Intentó negar con la cabeza con desesperación, pero todos acompañaron el brindis como una ola, incluida Lady Anne. El alcohol, sin dudas, estaba fluyendo. A la mañana siguiente todos hablarían de cómo Nail de la casa Oran había insultado a Lady Anne y su popularidad llegaría al cielo. Se las arregló para no agraviar a nadie más en lo que quedó de la cena. Por suerte, los invitados entendieron que el portae no era precisamente el mejor tema de conversación, menos cuando la mayoría de ellos apenas recordaba cómo se veía un tablero. Así que, como el rey insistía en seguir hablando de juegos, dirigieron la charla a temas más felices, como los juegos de campo, los de lucha en arena y los que requerían una pelota. La noche culminó con un monarca que apenas podía mantenerse en pie, así que la princesa Perry ofreció las palabras de despedida y agradecimiento a los presentes, lo que señalaba el final de la cena y permitía a todos los invitados retirarse. La bienvenida al heredero había culminado y daba comienzo a la primera noche de Nail en palacio. Final del capítulo 5.